siempre hay ciertos contextos económicos, sociales, ideológicos, ¿no? de distintas formas que enmarcan una política pública. Porque una política pública no es indefinida. Tiene un inicio, tiene un fin. Y es allí donde la política pública nos conlleva a muchas veces confundir términos como política de Estado y política de gobierno. Si bien es cierto, una política de Estado también es una política de gobierno, perdón, también es una política pública, una política de Estado es una política pública y una política de gobierno también es una política pública, existe una diferencia sustancial. Y es que en la política de Estado, el nivel de consenso es tan grande, ya, tan grande, por el cual los distintos actores políticos, los stakeholders, ¿no? En el que pueden estar la iglesia cristiana, la católica, los partidos políticos, la sociedad civil organizada, ¿no? El sector privado, llegan a un acuerdo para tener una visión país y decir, yo quiero ir allá. ¿Esto lo tenemos aquí? Sí. ¿Cómo se llama? Acuerdo Nacional. ¿Cuándo se originó? En el 2002, cuando Alejandro Toledo era presidente. Por eso, el discurso de Vizcarra, cuando ustedes lo han escuchado, y él dice, yo quiero un pacto Perú. O sea, ¿pacto Perú? Si ya tenemos un acuerdo nacional hace casi 20 años, ¿no? Ya hay un foro, que es el Acuerdo Nacional, en el cual los actores políticos conversan, consensan, y se han establecido más de 30 políticas de Estado, que por el nivel de consenso que tiene, se ponen se ponen de acuerdo y dicen, allá vamos a llegar para el Bicentenario, que esa era la finalidad del Acuerdo Nacional. Políticas públicas con un nivel tan grande de consenso, por lo menos en el momento, que nos dieron una visión país y dijimos, o dijeron que estaban en esa época, queremos llegar allá en el Bicentenario. Mientras que una política de gobierno, como ustedes mismos las pueden dilucidar, solamente nace y muere con el gobierno de turno. El gobierno de turno que tenemos, presidencialmente, es de 5 años. ¿Se acuerdan de Ollanta Humala? La gran transformación, o su término, la inclusión social. Bueno, esa fue una política pública, ¿no? Porque tanto la política de Estado como la política de gobierno son políticas públicas, pero una política pública que se aplicó por un gobierno, el gobierno nacionalista, el gobierno humanista. Luego entró PPK y él dijo, vamos a generar políticas, mi política es colocar un punto de agua en distintos lugares del país. Es una política válida, evidentemente, porque el agua es vida. Terminó PPK, o sea, renunció, ya sabemos el contexto, asumió Vizcarra, que también sabemos que le dio la puñalada, y empezaron con distintas cuestiones. Entonces, en teoría, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, nosotros deberíamos estar aplicando políticas de Estado. Que si bien hay políticas de gobierno, que sí, como les dije, según el pensamiento, según la ideología del gobernante de turno, pero todas tienen que ir acorde a los indicadores de las políticas de Estado. Recuerden, toda política pública es el concepto general, ¿no? Y política de Estado, que también es una política pública, pero tiene un nivel muy alto de consenso, que nos lleva a una visión país, y una política de gobierno que solamente se reduce al periodo de acción del gobernante. Estas políticas públicas, ¿ya? Porque es necesario saberlo para ver de dónde salen políticas públicas económicas, tienen distintos aspectos, ¿no? Primero se define el problema. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se define el problema, porque no es una cuestión tan fácil, ¿eh? Para lo que algunos es un problema, para otros no es un problema. Y aquí viene la construcción de agendas. Se define el problema, ingresa a la agenda pública, ¿no? A la agenda como política pública, si queremos verlo así, se formula, se legitima, se le da el dinero, porque política pública sin dinero simplemente es papel, se ejecuta, se evalúa, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados? Porque lo que no se mide no existe, por eso una política pública siempre tiene que ir midiendo con indicadores,
y se da el proceso de feedback y otra vez se inicia el procedimiento, ¿no? Si ustedes recuerdan, existen planes, ¿no? Plan de seguridad ciudadana a 4 o 5 años, y plan de la juventud, plan de violencia contra la mujer, distintos planes por los cuales se han asignado recursos y se evalúa, se evalúa, se evalúa. Y se supone que cada vez van mejorando más, pero esperemos que llegue el día que mejoren a tal nivel que sí sean efectivos. No solamente eficientes y eficaces, sino que sean efectivos. La efectividad es la sumatoria de eficacia y eficiencia. O sea, en el tiempo establecido, con menos recursos. Y es aquí donde yo les quería mencionar, ¿no? Cuando ven acá, definición del problema, ¿ya? El tema de las agendas. Existen 3 tipos de agendas. Todas son importantes. La agenda social, que muchas veces es la agenda mediática, la agenda de lo que la gente quiere, lo que se conoce incluso cuando hay un juicio, ¿no? Un juicio sonado, el juicio paralelo, que es aquello que la prensa te vende, lo que la prensa te menciona. Cuando yo gané una beca, que la mencionaron en Emprende Ahora, había un muchacho de Arequipa, y en esa época estaba de moda, digo de moda entre comillas, la cuestión de Ciro y Rosario Ponce, Ciro Castillo, si no me equivoco. Y cuando me reúno con él, ¿no? Estábamos en Lima, en la Universidad de Lima, en la beca, porque habíamos sido becados 130 jóvenes a nivel nacional, vivíamos en Lima, ciertos tiempos viajábamos y rezábamos. Él me dijo, ¿no? Mira, yo no sé si sea real, de repente la visión de él, y ustedes tienen otra posición, pero él me dijo, los medios de comunicación en Arequipa te venden que en Arequipa la gente está prendida al tema de Ciro Castillo y de Rosario Ponce, y la verdad es que no es así, o sea, por lo menos eso es lo que él me dijo. Y muchas veces es cierto, o sea, muchas veces los medios de comunicación acogen una agenda social, ¿ya? La acogen y la impulsan, y hay veces que no. Por eso es que los medios de comunicación también son medios de manipulación muchas veces. Pero todo ese sistema cada vez se ha ido rompiendo gracias a ¿qué? A las redes sociales. Las redes sociales, por más que con el Big Data prácticamente evalúan cuáles son nuestras conductas y un montón de cosas, pero permite la democratización del conocimiento y la democratización de la protesta. Y es aquí donde la agenda social cobra una gran importancia. Agenda social de carácter económico, ¿ya? De protesta económica, no solamente las cuestiones medioambientales, ¿ah? La ley Pulpín, por ejemplo. Ustedes recordarán, yo marché contra la ley Pulpín. Era una ley, o sea, que nos colocaba prácticamente como peones gratuitos, ¿no? Porque ser peón no es malo, al final trabajo es trabajo, pero todo trabajo debe ser remunerado. Y un practicante y un joven, ¿ya? Al cual incluso le quitaban los beneficios laborales, varios beneficios laborales, no podía ser posible que hiciéramos lo mismo que realizaba otro, o sea, si tú tenías 30 años, tenías todos los beneficios laborales, si tenías 29 años, haciendo el mismo trabajo, no tenías todos los beneficios laborales. Porque recuerden que legalmente hablando, la juventud es de 15 a 29 años. Esta agenda social, que fue un tema de protesta, que fue acogido también por la prensa, fue algo tan grande a nivel nacional, que tuvo un impacto. ¿Y tuvo un impacto dónde? En la agenda política. Es decir, el político volteó y dijo, oh, hay gente que le interesa este tema. ¿Puedo sacar rédito político? Puedo sacar rédito político. Porque no nos engañemos que muchas veces los políticos acogen, a veces con mayor o menos interés, causas que de repente no estaban interesados, pero que les pueden generar reflectores para su carrera política. Eso es decir la verdad, ¿no? No hay ningún secreto allí. Y es así que desde la agenda social, la agenda política captó un pedido social. Y es aquí donde se definió el problema, por ejemplo, política pública. Se definió el problema.
pero no había ingresado a la agenda todavía. La agenda social de la ley Pulpín, una protesta con evidente carga económica, con evidente impacto económico, porque recordemos que este régimen laboral de la ley Pulpín se iba a aplicar a las empresas, en general, entre comillas, ya, en general. Pero ¿cuál era el tema acá? Que en el Perú, el 100% del trabajo, entre el 80 y el 90%, ¿quién da el trabajo? Las MIPES. Y cuando hicieron un análisis, ¿ya? Cuando hicieron un análisis, el régimen laboral MIPE era 2% más barato que la ley Pulpín. O sea, si tú eres un empresario o un emprendedor MIPE y tienes una ley que te genera un costo laboral respecto a tu trabajador, no sé, pues del 20%, y tienes la ley Pulpín que te genera un costo laboral del 22%, no hay mucha lógica, o sea, no hay mucha ciencia para darse cuenta que evidentemente vas a acogerte al régimen más barato, que es el régimen MIPI, que es el régimen que tú utilizas. Entonces, ¿quiénes iban a aplicar la ley Pulpín? Las grandes empresas, ¿no? Esas empresas que no son MIPE, evidentemente, y que de 728 te pasaban a la ley Pulpín y te cortaban varios derechos. Pero como hubo agenda social, hubo agenda política y ¡plum! Entró a la agenda pública. Es decir, entró aquí, al ingreso a la agenda. Todo fue una cuestión de agenda social, de agenda política y se ingresó a la agenda pública. Ahora, lo que le estoy diciendo no es que sea netamente cíclico. O sea, no es que de la agenda social pasa directamente a la agenda política y luego pasa a la agenda pública. En realidad es más como un sándwich, ¿no? Donde aquí está la agenda pública, que es el siguiente paso para la política pública, para que se coloque dentro del interés propio de generación de valor público. Aquí está la agenda pública, a la izquierda viene la agenda social, a la izquierda viene la agenda política, las dos empujan a la agenda pública, pero hay un hilo rojo, si queremos verlo así para citar a la película, que los une y empieza a generar más presión, más presión. Entonces, esta situación de agenda política, de agenda pública, en el break van a poder ver mi celular, porque quiero mandarles este libro por WhatsApp para los que estén interesados. Este libro, Oportunidades de Inversión en el Perú, es un libro muy bueno. Este pata de acá se llama Rafael López Aliaga, es ingeniero. Tiene una holding, que es un grupo empresarial que se llama CRES, es peruano, chiclayano, orgullosamente chiclayano, porque yo soy chiclayano también. Y su libro es bastante interesante, analiza lo que menciona Michael Porter, ¿no? Este economista reconocido internacionalmente, sobre las ventajas comparativas y las ventajas competitivas que tiene el país. Entonces, si hacemos un recuento, ¿no? Hemos venido del contexto sociobiológico en el que estamos, ¿no? La diferencia entre administración y gestión pública. Hemos tocado ya el tema de las políticas públicas, políticas de Estado, políticas de gobierno, cuál es el ciclo de ellas, cómo se construye, porque al inicio les dije que una política pública tiene también una carga ideológica, ya tiene una carga filosófica, tiene una carga ética, una carga moral, si queremos verlo así, no es totalmente técnica, tiene una cosmovisión que sale de la mente y se implementa en la propia acción ejecutiva, ¿no? En la idea, la teoría se termina convirtiendo en acción y allí empiezas a ver las cuestiones técnicas y las agendas son muy importantes porque influyen en toda política pública y no es algo que pasa solamente en Perú, pasa a nivel mundial. Y este libro de Rafael López Aliaga, si ustedes gustan lo pueden buscar en Facebook o en YouTube, ahí he visto que tiene también entrevistas, o en Instagram, también está en Instagram. Él fue mi profesor, por eso es que lo toco sobre él. Fue mi profesor en 3 cursos en tema de emprendedurismo, tema de empresas, en tema de dirección empresarial. Y tuve la oportunidad de leer su libro,
El libro que yo les voy a pasar es la última edición, porque yo leí la primera edición de su libro en el 2013, pero tengo en PDF la última edición. Hay la información que acá es de la última edición también, por si acaso, que también lo he leído, para que puedan revisarlo, ¿no? El Perú, un país con tanta historia, un país con tanta tradición, como dijo Raimondi, un mendigo sentado en un banco de oro, y que prácticamente Michael Porter, ustedes pueden buscar quién es Michael Porter, analiza la situación de Perú. Entonces, Michael Porter tiene unos libros, ventaja comparativa, ventaja competitiva, que son así de gruesos. Si gustan, también los pueden leer, no hay problema. Y lo que hace Rafael López Aliaga es sintetizar todos esos libros de investigación sobre el Perú, específicamente, es decir, gente de Harvard vino al Perú e investigó cuáles eran las ventajas comparativas y las ventajas competitivas que tiene el país. Nos hizo prácticamente la tarea gratis. Y Rafael López Aliaga, en su libro Oportunidades de Inversión en el Perú, análisis de 6 sectores, de ventajas comparativas en el país, nombre no alcanzaba, nos hace el resumen, ¿no?, de la tarea que nos hizo Michael Porter. O sea, Rafael López Aliaga nos hace el resumen de lo que Harvard vino a hacernos gratis, simplemente por el hecho de investigar, porque saben que se investiga bastante. Entonces, ¿qué dice el libro de Rafael López Aliaga basándose en lo que menciona Michael Porter? Él nos dice que como país, ¿ya?, a nivel internacional, cualquier empresario, cualquier emprendedor, cualquier persona, así sea en Perú, así sea en Uganda, o sea, en África, así sea en China, así sea en Australia, en cualquier parte del mundo, en Cuba, en Venezuela, en cualquier país del mundo, cualquier empresario, cualquier persona que quiere invertir, analiza esos 4 factores. Y esta es una investigación seria, o sea, como les digo, Harvard lo hizo, ¿no? No es que lo hizo cualquiera, lo hizo Michael Porter. O sea, pueden buscar quién es Michael Porter, sus libros y todo este tema, y se van a dar cuenta que se toca temas muy interesantes. Esos 4 factores tienen que ver con aspectos políticos, con aspectos económicos, con aspectos legales, porque la economía, ¿ya?, para mí, cada uno tiene su propia visión. La economía no solamente es una ciencia dura, o sea, no es una ciencia numérica, es una ciencia social, si queremos verlo así, cuyas acciones tienen un impacto real dentro del accionar humano, dentro de las conductas humanas, dentro del día a día del ser humano. Y hay un libro bastante bueno, ya, que se llama Repensar la pobreza, que si ustedes gustan lo pueden leer. Son 2 autores, es una pareja de esposos, que incluso ganaron el Premio Nobel de Economía con ese libro. La esposa se llama Esther Duflo, y el esposo, no me acuerdo su nombre porque son hindús, y Esther Duflo es más fácil de recordar que el nombre hindú del otro autor, del esposo. Pero pueden buscar Repensar la pobreza, un giro radical, y se van a dar cuenta que hay muchas cosas bastante interesantes. Y hay otro libro, que es de la Universidad del Pacífico, que se llama Hacia una economía más humana, ¿no?, que lo vamos a ver eso casi al final. Y otros temas que vamos a ver. Entonces, uno de los factores que analiza toda persona, todo emprendedor, toda empresa, nacional, transnacional, para invertir, es el riesgo país, ¿no? El riesgo país, ¿ya?, es cuál es el nivel de peligrosidad, si queremos verlo así, para realizar una inversión. Según JP Morgan, para los que no saben, JP Morgan es una consultora internacional, una de las más antiguas del mundo, que nació de la fusión de otras 2 consultoras en 1799, o sea, tienen más de 200 años, ¿no?, más de 200 años de fundada. A nivel latinoamericano,
colocan al Perú como el segundo país, ¿no? El segundo país con menor riesgo de inversión. O sea, es menos riesgoso invertir en Perú que invertir en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Ya que no aparece acá. Si tú fueras un inversionista y quisieras realizar una inversión de $1.000.000 mensual, ¿no? O quisieras de $1.000.000.000, o de $5.000.000.000, o de $10.000.000.000, la cantidad que sea, ¿dónde invertirías? ¿Dónde invertirías? ¿No? ¿En Perú? ¿En Venezuela? ¿En Cuba? ¿Dónde vas a invertir? ¿Dónde crees que invertirías? Evidentemente, si eres una empresa o un ciudadano, por último, que quiere realizar inversión, vas a analizar y vas a ponerte a evaluar cuál es el contexto de ese país. Por eso es que el riesgo país tiene que ver bastante con el factor político. Política y economía van de la mano. Aunque algunas personas digan que no, pero van de la mano. Por ejemplo, uno de los factores, ¿ya?, de riesgo país, uno de los factores de riesgo país es el nivel de democracia que hay propiamente en el estado en el que se quiere invertir. Esto es del 2016, ¿no? Si ustedes revisan, ¿no? Si ustedes revisan, acá a la mano izquierda pueden ver cuál es el nivel de democracia que existe en un país. Ahora, esto tampoco es que sea la panacea y la solución para todo, la solución mágica, ¿no? Porque evidentemente, eh, al final, la teoría y la realidad a veces son dispares, pero siempre se buscan países que tengan mayor nivel democrático para realizar inversiones. Siempre. Porque es importante que se tenga la seguridad de una estabilidad política, de regímenes que estén acorde a la inversión, regímenes que tengan instituciones fuertes, regímenes que tengan la posibilidad de garantizar un equilibrio de poderes. Es esta teoría, ¿no?, que desarrolló Montesquieu, ¿sí? Montesquieu, en El espíritu de las leyes. Yo he leído El espíritu de las leyes, es un tomo, sí, bastante bueno, sería muy interesante que lo lean. Y mucha gente piensa que El espíritu de las leyes nada más es un libro de leyes, y no, es un tratado de economía, de política, de relaciones internacionales, o sea, aprenden cualquier cantidad. Y para los que han leído a Aristóteles, yo me gusta leer mucho Aristóteles, Sócrates, Platón, esto que menciona Montesquieu en El espíritu de las leyes sobre la separación de poderes, en realidad no es algo que a él se le haya ocurrido, porque si ustedes leen en La política o en Ética Nicómaco, no me acuerdo en cuál de los dos lo leí, pero los invito a que lean las dos. Creo que fue La política, ¿sí? En la obra de La política de Aristóteles, se mencionaba, o sea, Aristóteles decía que los antiguos, o sea, Aristóteles, imagínense, hace cuántos años de nuestra realidad es, y para que él diga, los antiguos tenían un sistema de división de poder ejecutivo, o sea, no toca esos, o sea, no utiliza esos términos, pero cuando ustedes lo leen se dan cuenta, ¿no? Tenían un ejecutivo, tenían un legislativo, tenían un poder judicial. Un sistema que Montesquieu, ¿no?, cientos de años después, lo desarrolla y bueno, lo consideran a él como el padre de la teoría de la separación de poderes, cuando ya era algo que se tocaba hace mucho tiempo. Entonces, la democracia, instituciones sólidas, instituciones que no sean tiránicas, como lo mencionó Maquiavelo sobre El Príncipe, que yo no sé en qué parte dice el fin justifica los medios, por lo menos en la traducción que yo leí no la encontré por ningún lado, en la cual se haga el respeto propio, porque Montesquieu te decía, si tienes que matar a tu hermano para mantener el poder,
mata a tu hermano. Si tienes que matar a tu papá, a tu mamá para mantener el poder, hazlo, no importa. Haz lo que tengas que hacer. Es mejor ser temido a ser amado, ¿no? Y es allí donde los índices de democracia, según también las consultoras que ustedes revisen, ¿no? Les puede dar unos datos por los cuales los investigadores, los investigadores de mercado, ¿no? Las empresas que realizan inversiones, evalúan y dicen, bueno, acá vamos a invertir. Factor número 1 de riesgo país, democracia. ¿Perú tiene democracia? Tiene democracia. Bien que mal, pero tiene democracia. Ojo que siempre en época de elecciones, ya el riesgo país aumenta, porque no se sabe quién va a ser la autoridad correspondiente, ni los congresistas, y el factor político tiene una importancia bastante sustancial en el tema de la política económica. Lo otro es la plaza financiera. El segundo subaspecto referido a riesgo país es la plaza financiera, por la cual nosotros podemos realizar acciones propias de inversión, ¿no? O sea, qué tan grande es ese país para poder invertir, qué tan grande es a nivel de PBI, cómo está creciendo, tiene crecimiento económico, está descendiendo, cómo van, ¿no? Ahorita Perú está perdiendo el 12% del PBI, entonces las situaciones también se empiezan a cambiar. ¿Qué tipo de moneda podemos usar? Que es algo importante, no solamente dólares, soles, euros o yuanes, también incluso he visto transacciones en libras esterlinas, ¿no? Esta libra de Inglaterra, lo cual al Perú, por lo menos hasta el momento, lo coloca en una situación bastante interesante y bastante expectante para el tema de inversión económica. Eso es indudable. Seguridad, y no solamente la seguridad jurídica ni la seguridad política, sino también la seguridad ciudadana. Ejemplo de seguridad ciudadana, o seguridad individual, como está en el libro. Antes, en la época del terrorismo, que fue terrorismo, o sea, para mí no fue conflicto armado interno, fue terrorismo. Eran terroristas. E incluso muchas personas hasta ahora siguen con esas ideas terroristas. Si a mí alguien viene a decirme que fue conflicto armado interno, no. No fue conflicto armado interno. Ellos no eran guerrilleros. ¿Ya? Ellos eran terroristas. Así con todas sus palabras. Cuando capturan a Abimael Guzmán, ¿ya? La primera semana, ¿ya? Perdón, las dos primeras semanas, al día de la captura de Abimael Guzmán, la bolsa de valores de Lima se disparó. ¡Sa! Creció en un 10%. Y tuvieron que cerrarla, la bolsa de valores de Lima, no porque se estaba desplomando, sino porque estaba creciendo tanto que ya sobrepasaba los límites legales. Entonces hay que cerrarla para esperar que las inversiones se tranquilicen un poco, ¿no? Con lo que se conoce como las blue chips, que son aquellas acciones que se compran, que se venden y que nunca pierden su valor, así pase lo que pase. Y la seguridad tiene una importancia bastante grande. Ahora, esto que les estoy mencionando de Abimael Guzmán con el terrorismo fue hace 2 décadas, ¿no? Casi 3 décadas. Internet todavía no estaba presente. Definitivamente en la sociedad digital que vivimos, en la era digital, en la sociedad de la información, en la cuarta revolución industrial, habría que agregarle, ¿no? La ciberseguridad o la ciberseguridad, como quieran, cybersecurity o ciberseguridad, como quieran verlo. Porque también va a ser importante que se tengan herramientas de control sobre las acciones propias que se estén desarrollando. En un mundo donde todo es digital, que alguien entre y te robe más de 1 millón de soles, como pasó, por ejemplo, con el bono de los 760 soles, que al Estado peruano, unos hackers le robó 1 millón de soles, evidentemente también genera preocupación. Porque todas las dinámicas económicas, ¿ya? Todas las dinámicas económicas están yendo al reemplazo del dinero físico al dinero digital.
Y esta tendencia, que ya no es tendencia, que en realidad es una realidad, el tema digital, el coronavirus lo ha acelerado. Hemos acelerado la historia, hemos adelantado la historia. La necesidad es la madre de la creatividad. En los momentos más oscuros es donde la luz de la innovación brilla más. Y esta seguridad que antes solamente se evaluaba, cuando Michael Porter vino a hacer todo este análisis y que solamente se evaluaba en temas de seguridad personal, ¿no? Que no haya terrorismo, que no haya conflicto armado, porque sí hemos tenido conflicto armado, sí hemos tenido guerrillas, pero Sendero Luminoso y MRTA no han sido guerrillas, ellos han sido terroristas. Evidentemente son cuestiones que analizan. Rafael López Aliaga, que es el señor del cual estamos viendo este tema, en una entrevista que yo le vi, o lo dijo cuando estaba dando las clases hace unos 7 años, si no me equivoco, él mencionaba que como él invierte en temas de turismo, ¿no? Un día estaba en Inglaterra, con el embajador en Inglaterra, el embajador peruano en Inglaterra, y cuando tú ibas a la embajada o al consulado, ¿no? Allí decía, Perú, país terrorista. Perú, país terrorista, evidentemente nadie va a querer venir al Perú con esa señal. Por ejemplo, ¿ustedes irían a Libia en este momento? ¿Irían a los países que están en guerra en Medio Oriente en este momento? ¿Ustedes invertirían su dinero allí? Es obvio que no. Es obvio que no. Ahora el Perú ya cambió toda esta visión, ya cambió toda esta situación y se fomenta bastante lo que es la marca Perú, ¿no? Que vamos a ver más adelante, y que ayuda en temas económicos, y que es muy importante. Entonces, democracia, plaza financiera y seguridad, a lo cual le agregamos la ciberseguridad. Y un marco legal, ¿no? Que sea interesante, que sea importante, que nos permita ordenar, que nos permita entregar la predictibilidad, que es una característica del derecho. Es decir, si tú haces A, sabes que va a suceder B. Si tú sabes que alguien está en tu casa o tú le alquilas un bien inmueble y no paga la renta, tú sabes que lo puedes demandar por desalojo y que se van a ir luego estas personas desalojadas. Por lo menos en teoría sí funciona. Y no sé si ustedes saben quién es este señor de la foto, pero este señor de la foto se llama Hernando de Soto. Es un economista peruano muy reconocido a nivel internacional. Incluso, si es que mal no recuerdo, Hernando de Soto ha prologado en los libros de Rafael López Aliaga. Y él, o sea, Hernando de Soto, tiene dos libros muy interesantes que de repente ustedes han escuchado o han leído. Uno es El otro sendero y el otro es El misterio del capital. El otro sendero fue un libro que se escribió justamente en la época del terrorismo, ¿no? Y hasta el nombre, si se dan cuenta, es un poco, no un poco, en realidad es bastante chocante. El otro sendero, el sendero del progreso, el sendero del desarrollo, no el sendero del miedo, de la rabia, de la destrucción. Y en ambos libros, tanto en El otro sendero como en El misterio del capital, que se les recomiendo leer, o sea, les cambia el chip totalmente, se dicen, ¿dónde está la riqueza, no? En El otro sendero, analiza más sobre las cuestiones de la tramitología en el Perú, a nivel estatal. ¿Y por qué digo esto? Porque la burocracia es buena, ¿ya? Pero ¿cómo es que la burocracia es buena si todos siempre queremos tumbarnos en la burocracia? No, la burocracia es buena, la burocracia es necesaria. E incluso yo diría que la burocracia es indispensable. ¿Dónde está el problema? En la burocratización de los procesos, en la extrema complejidad de los procesos, en la extrema burocratización de los mismos. Porque gracias a la burocracia, tú sabes que si haces A, viene B, viene C, viene D. Hay procesos, engorrosos o no, hay procesos. Pero justamente allí es donde, en el otro sendero, Hernando de Soto, y lo he traído, he hecho ahí una combinación entre lo que dice Hernando de Soto
en lo que escribe Rafael López Aliaga en su libro, Hernando de Soto en El otro sendero manifestaba que efectivamente antes para hacer un proceso, o sea, cuando escribe El otro sendero, era demasiado largo, era demasiado engorroso, demasiado complicado. Eso ha cambiado en el Perú, sí, efectivamente, los trámites son más fáciles, pero aún así hay mucho tiempo, o sea, demora demasiado. Hay una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en el cual establece que recién de este año, ¿no?, que ha sido publicado este año, que en Perú, para hacer un solo trámite, las personas se demoran en promedio 8 horas. Un solo trámite. O sea, si haces 3 trámites, te demoras 24 horas. Y como las empresas o las entidades públicas no trabajan 24 horas, está diciendo en otras palabras, si haces 3 trámites, 24 horas, ¿no? Y el problema es complicado, y el problema es difícil, porque si hay mayor burocratización, efectivamente no tenemos un sistema sencillo, un sistema simplificado, que es lo que quiso hacer PPK con el decreto legislativo simplificador. Todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar, evidentemente todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar, hay pequeños arreglos que se pueden hacer, ajustar una tuerca o desajustar una tuerca puede generar un flujo bastante rápido en el tema de los procedimientos, que tiene influencia económica. Les comento, hasta hace poco yo estaba haciendo una empresa, constituyendo una empresa personal con un socio chileno, y nos demoramos un mes para hacer el trámite, a pesar de que existe, bueno, había salido la disposición de SUNAR, ¿no?, para que todos los trámites puedan hacerse en 24 horas, que hacer empresa y hacerse digitalmente, pero eso se aplicaba en distintos lugares, no en todos los lugares. Y eso se llama ventaja competitiva, por ejemplo, que vamos a ver más adelante. Hernando de Soto, ya incluso en el Misterio del Capital, lo que hace es fomentar la formalización, promover la formalización. Donde todo sea más formal, existe mayor probabilidad de un desarrollo económico sostenido y ordenado. Para eso el marco legal, ¿no?, la simplificación del marco legal también tiene que desarrollarse, también tiene que impulsarse. Por ejemplo, disminuir los tiempos de lotización, disminuir los tiempos en COFOPRI, disminuir los procesos de la creación de empresas, que es lo que les mencionaba. O sea, mientras más rápido creen la empresa, más costoso también, costo de oportunidad, ¿no? Y eso permite realizar un análisis completo sobre riesgo país, que como ya han visto, ¿no?, es marco legal, seguridad, plaza financiera, democracia, riesgo país, es el punto número 1 de los 4 que están acá. El otro análisis que realiza, ¿no?, es ventajas comparativas. ¿Qué son las ventajas comparativas? Las voy a leer. Son las cualidades que tiene un país para producir un bien o servicio antes, con mejor calidad y en mayor cantidad que otros países. Como diría Rafael López Aliaga en su libro, es la herencia que tiene cada país. Y Perú tiene una herencia exquisita. Perú tiene una herencia espectacular, con una cantidad de microclimas tan grande, con una cantidad de flora y fauna tan variada, con un nivel de producción tan amplio, que si lo tuviera Japón, por ejemplo, con las ventajas competitivas que tiene Japón, Japón sería potencia mundial. ¿Y por qué? Porque muchas veces los países que tienen materias primas suelen quedarse en la trampa de el ingreso medio, ¿no?, que lo mencionaban en este libro, Repensar la Pobreza, que le mencioné a esta pareja de esposos Nobel que ganaron el Nobel de Economía el año pasado. Y eso se da porque no se aplica una política económica de valor agregado. Una política que no solamente tiene que ver con el MEF, sino también tiene que ver con Produce, por ejemplo, tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con Agricultura, ¿no?, con diferentes sectores, porque el Estado muchas veces quieren manifestar que trabajen de forma especializada y cada uno en su cajón, y no puede ser así, en realidad tiene que ser interconectado.
Porque lo que hace salud tiene que ir de la mano de lo que hace infraestructura, ¿no? De lo que hace vivienda y saneamiento. ¿Y cómo se relacionan? Por ejemplo, si yo fuera el ministro de Salud, voy a una zona donde hay anemia, curo a todos de anemia, a todos los curo de anemia, los desparasito, paso todo un verano aplicando este programa, ¿ya? Empiezan las clases, como no hay carreteras, como no hay interconectividad, los niños tienen que ir caminando desde su casa hasta el colegio 2 horas, tienen sed, el sol quema, meses de verano, no hay agua, ¿no? Vivienda de saneamiento, como le mencioné, el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, no hay agua, ¿dónde van a tomar agua? No hay agua potable, ¿dónde van a tomar agua? En el río, en la laguna. ¿Qué hay allí? Bacterias. ¿Qué sucede? Toman, se infectan, otra vez parásitos, les da diarrea y se vuelven enfermados por anemia. Porque no hay agua potable, Ministerio de Vivienda y Construcción, y porque como no hay conectividad, Ministerio de Transporte, ¿no? De carreteras, no permite que el trabajo del Ministerio de Salud al final sea efectivo. No termina haciéndolo. Entonces, ¿de qué sirve tener tantas ventajas comparativas, tanta herencia, tanta riqueza en flora y fauna, si no tenemos ventajas competitivas? Si lo graficamos así, ¿de qué sirve tener el juego o el programa más reciente, el último programa, que es súper rápido, si al final tienes una Windows 98, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve tener Google Meet, ya que estamos acá en Google Meet, si mi computadora al final es una Windows 98? O sea, de 1998. ¿Va a funcionar? No. Por más que tengas el software, que vendría a ser la ventaja comparativa, si no tienes el hardware, que es la ventaja competitiva, no funciona. Y muchas veces incluso la ventaja competitiva te termina siendo mucho más determinante que la ventaja comparativa. Y aquí la ventaja competitiva, que es el tercer factor que analizan los inversionistas, según Michael Porter, ¿no? Como mencionaba, resumido por Rafael López Aliaga, las ventajas competitivas, en definición, como se mencionó al comienzo, pues el ejemplo Japón, son los conocimientos y habilidades humanas que permiten que un país, en base a capacidades intelectuales y culturales, obtengan ventajas en determinadas industrias frente a otros países. Recuerdo que en el 2013, Rafael nos mencionaba sobre el proyecto del tren de la costa, un tren que conectaría a Tumbes con Tacna, toda la costa. Eso que permitiría, con tren bala, con trenes bala que van a más de 300, 500, hasta 700 kilómetros por hora. ¿Eso qué significaba? Que yo podía estar en Chiclayo, ¿ya? Salir de Chiclayo a las 3 de la tarde, ¿no? Hay trenes bala que se movilizan a 700 kilómetros por hora. Chiclayo-Lima está a 800 kilómetros. Eso significaba que en 1 hora y media, ya a lo mucho, yo estaba en Lima. En Japón utilizan esta interconectividad como ventaja competitiva para fomentar un desarrollo económico tan grande y una interconexión que permite la movilización. Un tren bala de Chiclayo a Piura, de 700 kilómetros por hora. ¿Qué significaba? Que en menos de media hora yo estaba en Piura. Significa ¿entienden la ventaja espectacular que sería tener un proceso de interconexión de ventajas competitivas, ¿no? De ventajas competitivas, de interconexión para el comercio, que algo que esté en Chiclayo, ¿ya? No sé, pues, arroz o las paltas Hass que se está exportando tanto a Europa,
Chiclayo, por ejemplo, no tiene un puerto internacional, ¿no? Como sí lo tiene el Callao. Que de Chiclayo al Callao, digamos, ya, agregando a distancia 2 o 3 horas. En 3 horas esté ya en el puerto para exportar. Tenemos una producción de palta, de lúcuma, de alcachofa, de un montón de cosas, ¿ya? De un montón de cosas que muchas veces no aprovechamos porque nos faltan ventajas competitivas. Ahora, imagínense el cacao peruano, por poner así entre comillas, ¿no? Una política económica de valor agregado. Tú exportas un sol de cacao peruano, ¿ya? Que es un kilo, por, entre comillas, ¿no? Poniendo un ejemplo entre comillas, y el país que te importó, o sea, el país al cual tú le exportaste el sol, el kilo de cacao peruano, un sol, te lo regresa ese mismo kilo en 10 barras de chocolate a un sol también. Pero nosotros importamos y terminamos pagando 10 soles y ellos, y nosotros les exportamos por un sol. Eso es política de valor agregado. Entonces, capacidades intelectuales, culturales, que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología y que no solamente están en la interconectividad, que es lo que les mencioné, sino que tienen diferentes cuestiones. Tecnología en general, ¿no? Tecnología en general, gestión del talento humano, dirección de personas, marketing, la marca Perú y el tema de finanzas. Como mencionaba, la tecnología es variada, muy variada. Se puede aplicar en diferentes puntos. La tecnología es amoral, depende del uso. Tú puedes usar la tecnología para hacer el bien como para hacer el mal. Depende de quién la esté usando. Por ejemplo, Perú, ¿no? Ventaja competitiva, tecnología. Perú está en el puesto 61 de innovación y tecnología. ¿Quién está arriba? Estados Unidos en innovación y tecnología, ¿no? Singapur, Suecia, Dinamarca, Suiza y varios otros países que han sido evaluados. Japón está por acá en el 22, pero si se dan cuenta, eh, los países con mayor desarrollo de tecnología, o sea, vean los países que están acá a la izquierda, ¿no? O sea, veamos los 5 países, los 5 primeros países son potencias, los tigres del Asia, los tigres menores del Asia. Y eso que en esta evaluación no aparece China, por ejemplo, que China, o sea, Hong Kong, que es una provincia con un régimen especial dentro de China, pero no es China, la China comunista, tiene un desarrollo espectacular de tecnología. Este reloj que ustedes ven acá, ¿ya? Este reloj es un smartwatch. Este reloj, ya, yo lo traje, ¿y qué hace? Por ejemplo, para que vean desarrollo de tecnología, tiene oxímetro, tiene, revisa las pulsaciones del corazón y te mide la presión. Ve el tema de llamadas, ve también el tema de la temperatura y todo en un simple reloj, gracias al desarrollo tecnológico y gracias a la masificación de la tecnología, lo cual permite que no nos volvamos, o que China por lo menos no se vuelva colonia tecnológica, que es algo que Perú sí es. Perú es colonia tecnológica de otros países, porque a pesar que somos un país que tiene mucha innovación, mucha creatividad, falta el fomento del mismo. Les comenté que yo había sido embajador en Naciones Unidas en un programa, y hay un muchacho que también había sido embajador conmigo, cuyo proyecto está en la NASA, y en esta época de pandemia, en esta época, junto a su equipo desarrollaron un respirador doble, es decir, el respirador permitía ser usado para 2 personas que estaban en UCI. El diseño de ellos era mejor que el diseño que estaban utilizando en Estados Unidos. Mucho mejor. Y el Perú, o sea, Vizcarra, en este momento no los apoya, no los fomenta. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, los muchachos de la CUP, que
pueden crear plantas de oxígeno a 200.000 soles, por 200.000 soles. Y Vizcarra quería importar 80 millones de soles en oxígeno. Con 80 millones de soles en oxígeno, mejor pones 80 plantas de oxígeno. Si en la selva, en Trujillo, en Jaén, la Iglesia Católica, junto a la sociedad civil, ha logrado recaudar 1 millón de soles para implementar sus plantas de oxígeno, y son noticias a nivel nacional que ustedes pueden revisar, ¿cómo es que el gobierno quiere importar 80 millones de soles en oxígeno en vez de ya dejar una capacidad instalada? Porque el oxígeno no solamente se va a necesitar para la pandemia, el oxígeno siempre se va a necesitar. Entonces son cuestiones de fomento y desarrollo de la tecnología nacional que nos permite tener influencia como política económica, porque la ventaja competitiva de tecnología nos permite tener un impacto positivo en la ventaja comparativa, en la forma y en la manera que ustedes se imaginen. El otro es el tema del talento humano. Muchas veces hemos tenido fuga de capital humano. Evidentemente, no solamente una política económica tiene que ver el lado privado, sino también el lado público. Si las instituciones públicas funcionan bien, ¿ya? Obviamente el sector privado va a tener una ventaja importante. Para eso existe Servir. Si capacitamos al personal, ¿ya? Al personal público, en diferentes temas, cuando fui funcionario público, por ejemplo, en una municipalidad era jefe de transporte, y allí he aplicado mi tesis, que está referida al tema de democracia digital para generar valor público en la administración pública peruana. Muchas personas no saben usar el tema de la tecnología. O sea, intentan fomentar la digitalización de los procesos, pero las personas, los trabajadores del Estado, no son todos, pero sí una parte interesante, no tienen el uso de la tecnología. Y muchas veces generar valor público no es venir y colocarte una antena de internet, ni colocarte las mejores computadoras. Es que por lo menos las personas sepan usar Word, sepan usar Hotmail, sepan usar Excel, sepan cómo entrar a Gmail, a Google Meet, a Zoom, sepan usar cuestiones básicas de tecnología. La generación de valor público es de abajo hacia arriba. Y Doctor, fomentar. ¿Sí? ¿Hola? aló. Ya acabamos de entrar en break. Van a ser unos 5 minutos y de ahí se nos volvemos a enlazar, ¿le parece? Sí, 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 está bien. Listo, entonces hasta las 8:08.